en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Juan el Bautista, cuando este niño creció, habló de él acerca de aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez no entiendas lo que a veces pasa en el corazón o en el alma, en lo interior de algunos de nosotros. ¿Por qué cantamos con ese énfasis, con ese gusto? ¿Por qué a veces somos movidos a hacer algo extraño para ti, como el llorar o el clamar a alguien que no vemos? Es algo que sucedió en nuestras vidas. Ese Salvador que fue anunciado hace más de 2000 años es el mismo que puede actuar hoy en el corazón del hombre, que está actuando. El apóstol Juan habló sobre él. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto era en el principio, donde no existía nada, donde no había el hombre, todavía había creado. Y este verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Caminó el Señor Jesucristo, ese verbo vino en carne. Primero fue un niño, después predicó, habitó aquí y vino a dar las buenas nuevas de salvación para el hombre, para que el hombre tuviera una oportunidad de vida. El hombre vivía sin fe y sin esperanza desde cuando Adán y Eva pecó. Desde entonces el hombre fue destituido de la gloria de Dios y anduvo errante, viviendo conforme a su forma que él pensaba. No conocía a Dios, no sabía de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para anunciar las buenas nuevas, para dar las buenas nuevas de salvación. Y ese Jesús que nació hace más de 2000 años, nació, caminó en esta tierra, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Él tiene el poder y la autoridad para darte una vida nueva. Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Él tiene el poder, solamente Él tiene el poder para cambiar tu vida de adentro. Tal vez tú creas y piensas que no eres una mala persona, que tú no le haces mal a nadie. Pero sabes, déjame decirte acerca de Isaías 53, lo que habló el profeta acerca de este Salvador. Y tal vez te des cuenta de lo que hizo por nuestras vidas, por tu vida. ¿Quién ha creído? Y está hablando el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desviamos como ovejas. Todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios
no envió a Jesucristo, a su Hijo, hace más de 2000 años, para que nosotros estuviéramos indiferentes, para que nosotros siguiéramos viviendo conforme a nuestros deseos y pensamientos. Dios envió a su Hijo, dice, no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y eso es lo que puede hacer en tu vida. Si necesitas cambiar tu vida, si estás cansado de tu vida, ven a Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el creador de nuestras almas y de nuestro ser. Él nos conoce. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu actuar, Él conoce cuando tú te levantas, lo que tú hablas, lo que tú piensas, Él lo conoce. Ciertamente, tal vez no conozcas a Jesucristo de la forma en que nosotros lo conocemos, pero hoy, esta noche, si eres sensible a la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón, si tú necesitas cambiar tu vida, si tú has sido movido por la presencia de Dios, no actúes indiferente y ven a Jesucristo, que Él está aquí para salvarte, para perdonarte. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Juan, la epístola de Juan, la primera epístola de Juan. Yo le decía, hermanos, que Dios, antes de tratar con el mundo, tiene que tratar con nosotros. Dios nos ha estado hablando a nosotros, a la iglesia. Ciertamente nosotros quisiéramos que la gente viniera, quisiéramos que se llenara tal vez esta iglesia, que se llene la de Cintiena, y hemos estado predicando y evangelizando, hermanos. Pero Dios ha estado tratando con nuestras vidas, porque nosotros tenemos que entender algo dentro del fondo de nosotros. Necesitamos cambiar algo. Hay algo que nos está deteniendo. Y de eso nos habla Juan. Habla de la preeminencia de Jesucristo, habla de la gloria de Jesucristo, exalta a Jesucristo como creador. Podemos ponernos en pie y vamos a leer esa primera de Juan. Vamos a leer el número 7. 1:7. 1:7. Juan 1:7. Amén. Después vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Pero si ¿estamos listos? Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestro corazón a tu voluntad, Señor. Habla a nuestro corazón, trata con nuestras vidas. Ya no queremos ser igual, ya no queremos pensar de la misma forma, Señor. Tal vez estamos cansados de lo mismo. Tal vez, Señor, ya no queremos lo mismo. Queremos tu presencia, queremos sentir, Señor, tu voz, oírla. Queremos sentir tu mano tocándonos, Señor. Queremos, Señor, lo que tú nos has prometido, oh Padre. Haznos entender hoy, Señor, tu propósito. Haznos entender tu palabra, Señor, que tu Espíritu escudriñe lo profundo de nuestro ser, oh Dios. Aquello lo más que está más escondido, Señor, porque solo tú conoces, solo tu Espíritu conoce nuestra vida, Señor. Él escudriña nuestra mente y nuestras intenciones, las intenciones, el sentimiento del corazón, que muchas veces nos engaña, nos hace pensar diferente, actuar diferente de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Hablas a nuestra vida y nosotros somos insensibles a tu voz. Ya no queremos ser los mismos, oh Dios. Queremos hoy, Señor, que tú hables. Queremos hacer tu voluntad.
Queremos que nos lleves a tierra fértil, oh Dios. Queremos que nos lleves, Señor, a hacer tu voluntad, oh Padre, en el nombre de Jesús. Estamos dispuestos, disponemos nuestras mentes y nuestros corazones a entender tu palabra, a escuchar, Señor, a estar dispuestos a ti. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Y todo espíritu, Señor, de oposición lo reprendemos. Todo espíritu que quiera estorbar, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, Señor. Que esta palabra, Señor, entre y se quede en nuestros corazones. Y podamos ser hacedores, oh Dios, de tu palabra. Vivir bajo tus preceptos y mandamientos, haciendo tu voluntad, agradándote, llevando una vida, Señor, en santidad a ti, Señor. Ya no queremos ser iguales, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Pueden sentarse, hermanos. Habla Juan, hermanos, en su primer capítulo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Hermanos, Juan habla de esta forma o da testimonio de Jesucristo porque él vio. A nadie le contó a él fue testigo visual de aquel verbo, de aquella luz, de aquel Salvador. Él anduvo con él, él lo tocó, él comió con nuestro Salvador. Por eso él está dando testimonio acerca de él, de Jesucristo. Por eso, hermanos, podemos escuchar o saber ahora de nuestro Señor. Por ellos. Por aquellos que escucharon a nuestro Señor Jesucristo hablando sobre las cosas del reino, sobre la eternidad. Eso es lo que habla Juan. Es un testigo. Porque la vida fue antes, dice, manifestada. Y la hemos visto y certificado. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo hablando Juan también en el capítulo, en los evangelios, habla acerca de Jesucristo. Jesucristo dijo: la vida eterna no es sino que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, al que tú enviaste. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Él es la vida que estaba al principio, por la cual fue revelada a nosotros, al mundo, esa vida. De eso habla Juan. También vosotros tengáis como, dice, ya me perdí. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso yo le decía, hermanos, que Dios ha estado tratando con nosotros, con la iglesia, con sus hijos. Tenemos que ser cristianos gozosos. Tenemos que ser cristianos, hermanos, que se cumpla el gozo en nuestra vida, el gozo del Señor Jesucristo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es la que nos sostiene, las que nos mantiene, hermanos. Amén. Este testimonio que estaba hablando Juan acerca de Jesucristo viene a ser glorioso para nuestras almas. Viene siendo instrucción para nuestras vidas.
Yo a veces no entiendo lo que Dios hace acerca de cuando me mueve de los trabajos, hermanos. Yo le daba testimonio del trabajo que yo tenía. Yo estaba cómodo. De repente se me quitó. Yo no lo entendía. Volví a encontrarme con un compañero que hace 24 años, desde hace 24 años que yo lo conozco. Yo le he estado predicando el evangelio a él. Temporalmente, esporádicamente, él me llama y trabajamos y yo le sigo. Pero en esta ocasión, hermanos, algo pasó en mi corazón. Algo movió en mi corazón. Y tomé una decisión. Yo había dicho que no iba a trabajar con él, pero empecé a trabajar con él y me di cuenta de la necesidad que él tiene. Él me ha abordado con las preguntas, con su inquietud. Y ha estado estudiando mucho la Biblia, pero tiene muchas preguntas. A veces oramos nosotros y yo en mis oraciones yo digo, Señor, llévame a ellos, a los que necesitan. Ponme en su camino. Y el Señor nos pone, hermano. Y he estado hablando con su familia. Tiene 4 hijos. Y Dios ha estado tratando con él. Y el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, eso tenemos que hacer nosotros, discípulos. A diferencia de que a veces yo predico la palabra de Dios y doy el mensaje, bueno, con este muchacho ahora lo estoy discipulando, porque él me pidió. Él me hace preguntas, yo le doy respuestas y lo instruyo. Yo lo estaba esperando, yo lo invité él tenía muchas ganas de ir, dice, yo necesito ir a una iglesia. Lo invité y yo le dije, ten cuidado porque cuando haces esa decisión, siempre va a haber algo, le digo. Y lo instruí y le dije que pusiera su mayor esfuerzo y que se mantuviera en su decisión, pero yo me vine del trabajo, había mucho trabajo y hay que sacarlo en esta semana y él está muy preocupado y se angustió. Por esa razón supongo que no vino, él se quedó trabajando. Desafortunado para él. Usted está aquí, usted va a recibir la instrucción, la palabra de Dios. Es una oportunidad más para su vida. Usted puede recibir el mensaje, Dios puede hacer algo en su vida hoy. El Señor puede tratar con su vida si usted se dispone, si usted quiere. Tal vez no lo conoce, no conoce y no entienda, pero el Señor puede instruirlo. Así que, este es el mensaje, dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Tome en cuenta esto, hermano, porque a veces nosotros, desde otra perspectiva, nosotros tomamos el consejo de la palabra. Pero tomen cuenta esto que dice Juan. No hay ninguna tiniebla en Él, porque Él es la luz. No hay variedad. Amén. No hay un cambio en Él. No puede moverse. Él es la luz. Y no hay tiniebla alguna en Él. Gloria a Dios. Él no puede ser turbado. Él no puede ser manipulado. Él no puede ser comprado. Gloria a Dios. Hablando de Dios, hablando de Jesucristo, Él no cambia. Amén. Él es el mismo. No se puede negar a Él mismo, no se puede. Gloria a Dios. No hay cambios en Él. Él es la luz y punto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo, y el que en mí anda, el que hace mi palabra, no andará en tinieblas, y tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz y Jesucristo es la vida también. Entonces, si Jesucristo
mora en nosotros, entonces mora la luz. Ya no moran las tinieblas. Gloria a Dios. No hay forma que haya parte de tinieblas en nuestras vidas. Es luz porque Él mora en nosotros. Él es la luz, dice, y no hay tinieblas en Él. Pero si andamos en luz, hace un paréntesis, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es que yo soy cristiano y yo todavía practico la impiedad. No es de esa forma. Si Jesucristo ya está en nosotros, entonces Él nos ha limpiado de todo pecado. Él es la luz, recuerde, y no hay tinieblas en Él. Y si Él mora en nosotros, no mora tiniebla alguno. No mora ningún pecado en nuestras vidas. Porque Él es santo, Él nos santifica también en nuestra vida. Pero si nosotros permanecemos en la luz, eso es lo que dice el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Seguimos con la condición de aquellos que dicen que andan en la luz, pero no practican la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Está hablando de la misma condición del hombre. Si decimos comunión, está siguiendo el 6, nos pasamos al 8, está siguiendo la misma condición del hombre que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y andamos en tinieblas, dice. Entonces sigue la condición de este hombre. En el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea que no soy cristiano o soy cristiano, más bien me digo ser cristiano y todavía practico la mentira, practico la impiedad, practico la inmoralidad. Entonces por eso dice, nos engañamos a nosotros mismos, porque Él es la luz, Jesucristo es la luz, y no hay tinieblas en Él. Y si Jesucristo está en nosotros, nosotros no practicamos el pecado. No somos pecadores, o más bien somos pecadores redimidos, ya no practicamos el pecado. No deberíamos como cristianos practicar el pecado. Ciertamente Jesucristo nos va perfeccionando nuestra vida, hermano. Como hablamos en Cintiana acerca de despojarnos de todo pecado que nos aísla, que nos tiene aislado. Pablo estaba hablando acerca de que el cristiano tiene que apartarse de todo pecado, de toda inmoralidad. Ya no tiene que vivir en tinieblas, porque Jesucristo ahora es la luz, mora, siendo la luz, mora en nosotros. Posteriormente dijo Jesucristo de nosotros, hermanos, hacia nosotros, ahora nos pasó la responsabilidad y dijo, vosotros sois la luz. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo mora en nosotros y nosotros reflejamos esa luz al mundo. Para eso Él nos llamó, para dar testimonio de sus obras. Así como Juan estaba hablando sobre Él, dando testimonio sobre Él. Entonces ahora nos pasa a nosotros, hermanos, que hemos conocido y que hemos aceptado a Cristo Jesús, y que nos ha llevado a una vida nueva, que ya no tenemos que ser iguales, que nos cansamos de la vida de pecado,
Cuando escuchamos el Evangelio, hermanos, por primera vez, nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos confronta con nuestra manera de vivir, con nuestra forma que estamos viviendo. Y nos instruye en sus bondades. Ahora nos hace saber su palabra que nosotros somos pecadores. Ahora su palabra nos hace ver que nosotros andamos en tinieblas. Sabiendo esto, a través de su palabra, a través de que el Espíritu Santo obra en nosotros para redarguirnos, para hacernos entender que nuestra condición con Dios está mal, que estamos ofendiendo con nuestra vida a Dios. Pero nosotros decimos en nuestra mente que somos buenos, que no somos, pues, usted puede enumerar todas las cosas. Que no soy adúltero, fornicario, asesino, idólatra, hechicero, toda la lista de todos los pecados que hay en el hombre. Mentiroso, ratero, chismoso. Entonces, su palabra nos hace ver eso, que estamos en tinieblas. Entonces nosotros, hermanos, podemos recapacitar a través de eso, de su palabra. Tenemos la capacidad, hermanos, porque Dios nos dio la inteligencia. Ciertamente no sabíamos hacer lo bueno, pero ahora que a través de su palabra nos enseña qué es lo bueno, qué es agradable para Dios, entonces nosotros podemos decidir porque Él nos ha dado libre albedrío. Es algo maravilloso que ha puesto en el hombre, en la única creación de todas las creaciones que tiene, la creación vegetal, la creación animal y nosotros como humanos. Nos dio esa cualidad, esa habilidad de que nosotros pudiéramos decidir con nuestra inteligencia, con todos los sentidos que Dios nos ha dado, para que nosotros pudiéramos juzgar acerca de lo que es malo y de lo que es bueno, y tomar una decisión, la decisión más correcta. Porque ahora se nos ha alumbrado, ha venido la luz y ahora podemos ver toda esa condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Le está hablando a ese hombre que todavía persiste en decir que él tiene comunión con Dios, pero que anda en tinieblas. Para él es esta. Confiesa tus pecados, dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Y si todavía persistimos y decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. Les está instruyendo Juan, nos está instruyendo en su palabra. No vivamos más en pecado. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para Jesucristo. Eso es lo que le estoy diciendo, hermanos. Si usted dice que tiene comunión con Dios, pero todavía vive en pecado, Juan le está diciendo, o nos está diciendo: pero si alguno es pecador, o alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan dijo sobre Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Ya habíamos leído sobre Isaías. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y los que en Él creen ya han sido salvos, ya han sido perdonados. Pero los que no creen ya han sido condenados, por lo tanto no han sido perdonados. Necesitan ser perdonados. Necesitan venir a Jesucristo a pedirle perdón. Eso es lo que nos está hablando Juan. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo: el que perseverare en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Conocerá la verdad y la verdad os hará libre. En eso conocemos nosotros, en nuestra vida, le conocemos, que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque guardamos su palabra. O sea que no vivimos practicando más el pecado, hermanos. Ahora consagramos nuestra vida, santificamos nuestra vida, tenemos fe para acercarnos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y si no tenemos fe no podemos conocer a Dios. Por lo tanto, si no conocemos a Dios, no conocemos la bondad de Dios o las obras que deberíamos de hacer nosotros en nuestra vida para agradar a Dios. Gloria a Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso es lo que le decía, hermanos. El que lleva una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor justifica ante Dios nuestras faltas. Ya Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Ahora nos ha dado vida el Señor. Aleja de nosotros nuestras rebeliones y no se acuerda más de ellas. Nos ha dado una vida nueva. Nos ha perfeccionado en su amor. Porque si conocemos a Dios, Dios es amor, entonces nosotros conocemos el amor del Padre. Y ese amor nos perfecciona, conociendo sus mandamientos, hermanos. Si nosotros permanecemos haciendo sus mandamientos y no practicando el pecado, no habla de una perfección como humanidad, sino habla más bien en una perfección de una búsqueda hacia Dios. De ser íntegros, de tener santidad, de buscar la santidad, o sea, apartarnos del pecado. Porque lo que hacía imperfecto al hombre, hermanos, era el pecado, la muerte. Por el pecado se le fue quitada la perfección, la vida eterna al hombre. Ahora el hombre se descompuso, el hombre se desvió a sus propios pensamientos cuando antes tenía los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios son perfectos. Por lo tanto, si tenía los pensamientos de Dios, tenía una vida conforme a su voluntad y no conocía otra cosa. Entonces nosotros, hermanos, antes conocíamos el pecado, pero cuando venimos a Cristo Jesús, ahora conocemos su santidad, su integridad, y al nosotros practicar sus mandamientos, nosotros nos olvidamos y nos apartamos del pecado, lo ponemos en el olvido, y ahora vivimos conforme al Espíritu y no en la carne. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, porque Él es la luz. Recuerde, Él es la luz. Antes éramos tinieblas, en nosotros habitaba tinieblas. Él era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, pero las tinieblas no prevalecen con la luz. O sea, no hay forma de que haya tinieblas cuando está la luz.
Bueno, aquí está opaco. Se ve un poquito oscuro, ¿verdad? Pero ya conocemos el concepto de lo que es la luz. Usted apague la luz y está oscuro. Usted prende la luz y se van las tinieblas. No hay tinieblas. Eso es lo que nos quiere enseñar, hermanos, para que no tengamos la concepción o el pensamiento de que, ay, me equivoqué, ay, cometí un pecado, pero yo ando en la luz. No, dice la palabra de Dios que no hay tinieblas. No habitamos más en tinieblas. Eso fue en nuestra vida pasada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, porque Él es la luz. Y debemos de caminar como Él anduvo, si nosotros decimos que somos de Él. Así que, hermanos, Dios sigue tratando con nosotros en nuestra vida por algo, porque Él tiene que empezar por nosotros, por cambiar nuestro pensamiento, por cambiar nuestra vida. Él quiere que ya no seamos iguales. Él quiere bendecir a su iglesia. Él quiere una comunión con su iglesia. Él quiere una relación con su iglesia. Cuando el pecado, hermanos, quiebra esa relación entre Cristo, entre Dios y nosotros. Por lo tanto, hay tinieblas en nuestra vida, entonces no andamos en luz. Consagremos nuestras vidas a Dios, hermanos, totalmente. Él no quiere una parte y la otra parte que usted la administre. Él quiere toda su vida, toda su forma de vivir, toda su forma de pensar. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para nuestras almas. Si persistimos en lo mismo en nuestros pensamientos, nuestra vida estará cansada. No podremos acercarnos aunque queramos, aunque hagamos tanto esfuerzo. No vamos a poder tener esa comunión con el Espíritu Santo, esa relación, lo que Dios quisiera para nuestras vidas, hermanos. Y es para todos nosotros. Nos equivocamos, ciertamente, hermanos, a veces nos equivocamos, pero no es que practicamos el pecado. La fornicación o el adulterio o el robo, hermanos, o el asesinato no es una equivocación. O sea, no estoy hablando de esa equivocación. Podemos equivocarnos, porque el único perfecto es Dios. El único que no cometió pecado es Dios, es Jesucristo. Porque Él es santo, no tiene ninguna relación. Y como hombre, Él nos demostró que Él no cometió pecado. Y si al final, por causa de nosotros, se hizo pecador, o todo el pecado cayó sobre Él, eso era porque era el plan de Dios en nuestra redención, hermanos. Así que busquemos una relación más con el Señor, un acercamiento más. Y el que no conozca o el que no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, Jesucristo está invitando, todavía la invitación está extendida, no se ha cerrado la puerta. Gloria a Dios. El que quiere tomar esa decisión, hermanos, de cambiar su vida, de venir a sus plantas, después de escuchar la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No oír ninguna otra cosa, la palabra de Dios. Amén. Y si después de oír la palabra de Dios, usted puede tener el valor y las fuerzas para decir: yo quiero creer, no lo siento, no lo veo, no lo conozco, no puedo hablar con Él, pero a través de la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que a través de la fe, Dios puede hacer ese milagro en nuestra vida, ese cambio en nuestro corazón o en nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar la decisión
aunque no lo vemos y no lo sentimos. Solamente es cuestión de decidir, de decir, sí, yo quiero conocer, empezar a conocer a ese Dios que no conozco, a ese Salvador que no siento. Es todo. Solamente tiene que tomar la determinación de decir, yo quiero creer en su palabra, creerle a la Biblia. Él es el verbo, o sea, Él es la palabra, es el dicho. Él está hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y si tiene que cambiar, hermanos, hay algo que usted tiene que todavía no ha cambiado, hay tiempo. El Señor nos ha dado tiempo. Podemos recapacitar. Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que nos perdamos. Él vino a salvarnos. Amén. Y Él quiere una relación con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermanos. La palabra de Dios ha sido muy clara y tenemos una seria responsabilidad como iglesia. Ahora la pregunta es, ¿eres iglesia? ¿O estás en la iglesia pero no eres de la iglesia de Cristo? Porque Cristo viene por su iglesia. Y si tú no eres de la iglesia de Cristo y estás en la iglesia, como que está un poquito raro, ¿no? Pero estás aquí porque estás escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Así que mientras los hermanos oran, yo quiero hacer una invitación. Si en esta tarde tú estás aquí y tú sientes el llamado de Dios que te está llamando, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pues ven.